Bien, hermanos, otra vez haciendo el repaso de la semana, brevemente. El primer día vimos el carácter de Dios y su justicia. Dios es justo, ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Segundo día, por la mañana, vimos que Adán es nuestra cabeza federal y eso nos muestra que todos somos pecadores, que todos somos parte de esa sentencia que Dios dictaminó como juez allí en el Edén, cuando dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la muerte, el pecado entró por un hombre, y así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vimos también eso cuando hablamos acerca de la sobreabundancia de la gracia mostrada en la justicia de Jesús, ¿no? Así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. También después el pastor Cristian nos compartió acerca de la doble imputación, acerca de cómo nuestros pecados son imputados a Cristo. A Él se le hizo responsable como ese sustituto vicario, y cuando Él resucita, y no es una cuestión de tiempos, hermanos, porque para nosotros desde aquí y antes de esa hora ahora estaba completa. O sea, Cristo iba a morir y también iba a resucitar. Eso ya estaba determinado así. Entonces la obra de Cristo, con su muerte, cargando nuestros pecados, y su resurrección, justificando nuestras almas a través de su justicia. Entonces, vimos también cómo obra la justicia sin obras, lo vimos ayer, por la gracia de Dios, como uno es declarado justo no por las obras, sino por la fe en Jesucristo, quien ya hizo las obras agradables y perfectas delante del Padre, hizo las que no son imputadas a nosotros. O sea que hoy, esto es maravilloso, hermano, cuando Dios me ve a mí, Él me ama a mí como ama a Cristo. Y a mí me cuesta entender eso, es como que no lo puede pensar bien. Recién cantábamos y dice: para hacerme su tesoro. Yo me acuerdo del texto de Malaquías, lo busco y lo leo. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que le temen, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Ven? ¿Por qué somos un tesoro para él? Creo que Pablo lo expresa bien cuando habla de que tenemos este tesoro en vasos de barro. La justicia de Cristo nos cubre cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo. Y por eso siempre la relación con Él está abierta, porque Él está viendo a Cristo, su justicia sobre nosotros. Y es por eso que somos un tesoro, porque hoy el valor que nosotros tenemos es el valor de Cristo. Ese valor es el que está sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos garantiza todas las cosas, lo que nos asegura que todo va a ser como Dios lo dijo, y que nada nos puede separar de su amor, porque estamos en Cristo. Y Dios no ama a nadie más de lo que ama a Cristo. Y de la misma forma nos ama a nosotros. Así que, miren, si a usted le cuesta entenderlo, bienvenido al club, porque a mí también me cuesta, humanamente hablando, entenderlo, y entender que Dios me ama de semejante manera. Eso me cuesta aceptarlo, porque veo mi miseria. Entonces, en mi lógica humana, yo no soy merecedor de nada de eso. Cuando veo las Escrituras me doy cuenta que no soy merecedor de nada de eso, sino que soy merecedor del castigo eterno. Y veo que Cristo, por amor, llevó ese castigo, lo quitó del medio, me dio su justicia, y Dios me ama a mí como mal hijo. Eso es maravilloso, ¿no? Está más allá de mi comprensión, y no por mis obras, sino por la fe en Él. Hoy el pastor Cristian habló acerca de que todo ha sido consumado, ¿verdad? Estuve esta mañana, lamento de corazón no haber podido estar, pero todo está terminado. O sea, la obra fue completa ahí en la cruz.
Cuando Cristo dijo, tetelestai, consumado es, la deuda fue totalmente saldada, cancelada, todo quedó terminado y quedó perdonado, olvidado, no hay nada más que reclamar. Así que gracias a Dios, porque legalmente esa deuda fue saldada por Cristo delante del juez de toda la tierra, como también vimos ayer un poco. Muy bien, hoy vamos a ir al libro de Romanos una vez más. Esas cosas que digo son las por las que sí se avergüenzan también. Se cubren el sol, así. Perdón, hija. Me dijeron que cuando creciera iba a madurar. No sé cuándo ella tengo 46. Muy bien, Romanos 10. Perdón, esposa. Romanos capítulo 10, y vamos a leer ahí el versículo 4. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a ver con la ayuda del Señor que el fin de la ley es Cristo, como dice nuestro texto. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a ver que siempre se trató de Él. Siempre se trató de Él y no de nosotros. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, te damos muchas gracias por Jesucristo. Esa obra completa de gracia que quitó el pecado en medio, que permitió que fuéramos traídos hacia ti, Señor, y que hoy estemos reconciliados contigo, que seamos tus hijos, que seamos ciudadanos de tu patria celestial, que tú seas nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Dios. Y Señor, queremos rogarte conforme a tu voluntad que nos edifiques en esta noche, que nos ayudes a crecer. Tú eres el único que da crecimiento. Y Padre, necesitamos ver en tu palabra y saber y recordar que siempre se trató de ti, Señor, y que nuestros ojos tienen que estar puestos en ti. Tú eres el que dijo: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. No hay otro Dios. Tus ojos permanezcan ahí, Señor, en ti y en Cristo, en nuestro Señor y Salvador, en el único Dios verdadero. Y así podamos vivir cada día descansando en ti, confiando en ti y viviendo para ti. Gracias por este tiempo, Señor, te ruego por aquellos que aún están separados de ti, Señor. Quita el pecado del medio por medio de Cristo. Tu gracia sana. Padre, pidiendo tu ayuda de lo alto por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por el agua más fría. Muy bien. ¿Se acuerdan que vimos en el capítulo 5 de Romanos? El versículo 14 decía: el cual es figura de que había de venir. Y dijimos cómo eso era un golpe al orgullo del hombre, ¿no? De repente uno podía jactarse en Adán. Sin embargo, Adán mismo, cuando fue creado con el propósito de ilustrar la verdad eterna que no estaba en Adán, sino en Cristo. Entonces, aún Adán mismo en su creación era una figura del que había de venir, que es el postrer Adán. Entonces, Adán, significando primer hombre, cuando vemos a Cristo en 1 Corintios 15 como el postrer Adán, o sea, el último Adán, el único y verdadero Adán, es el primer hombre de la nueva creación. Y es el que todos seremos formados a su imagen. Entonces, se trataba de él, no de Adán. La creación se trataba de Cristo. Y todo lo que pasa se trata de Cristo. Entonces, este pasaje que tenemos aquí
en particular nos va a hablar un poquito más en profundidad acerca de esto. Y así podemos ver las Escrituras correctamente también. Si usted mira en el capítulo 9 de Romanos, voy a leer varios versículos del 9 en distintos momentos. Vamos a ver varios pasajes de Romanos otra vez. Pero en el 9, si mira el versículo 30, dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Entonces, esta piedra puesta en Sión, obviamente hablando del monte de la salvación, hablando también de nuestro Señor Jesucristo. La piedra del ángulo que fue desechada por los edificadores, pero que Dios estableció como una piedra, un fundamento firme para nuestra fe. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto que es Jesucristo. Entonces, si uno no cree en ese fundamento le es de tropiezo, le hace caer. Y si no cree en ese fundamento, si no cree que por la obra de Cristo su vergüenza fue llevada en él, entonces, por no creer, él mismo será avergonzado. Entonces, en este desarrollo, termina de decir eso, y vamos viendo en Romanos los contrastes entre los judíos y los gentiles, hablando de un pueblo judío que vive entre los gentiles. Entonces dice, no crean que ustedes son mejores, no crean que hay alguna diferencia, que hay un favoritismo, todos están bajo pecado, vamos a ir viendo eso. Y cuando dice esto parece, bueno, pero entonces a vos no te interesa Israel, a vos no te interesan los judíos, ¿verdad? Y enseguida que termina de decir esto, cuando dice, parece que los gentiles alcanzan la justicia por la fe, e Israel no la alcanza, porque en lugar de llegar a esa justicia por la fe, la quieren establecer por medio de lo que hacen. O sea, su confianza no está puesta en la obra de Cristo, es más, rechazaron a Cristo, sino que su confianza está puesta en lo que ellos son, en lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, en este trato que hay en la epístola, donde el apóstol, inspirado por Dios, también se anticipa a lo que puede argumentar el que está escuchando, el que está leyendo, y a lo que puede pensar. Y eso es maravilloso porque muestra que Dios conoce nuestros corazones, sabe cómo reaccionamos, sabe de nuestro orgullo, y para que nosotros no entendamos mal las cosas, ni las interpretemos mal, entonces se ocupa de aclarar y de mostrar el corazón. Después vamos a ver también lo que dice Pablo en el 9 con respecto a Israel, pero dice en el 10.1, siguiendo la línea, ¿sí? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces él dice, aparte, piensen en Pablo. Pablo es judío. Los apóstoles eran judíos. Jesús era judío. Los primeros seguidores eran judíos. Entonces, de ninguna manera, él puede estar diciendo que Dios ha desechado a Israel y que tiene una preferencia sobre los gentiles. Lo que él está diciendo es que todos están en la misma condición. Y muestra que esto que está haciendo él al anunciar el Evangelio de Cristo y al compartir estos dones con ellos, que nos da el Evangelio, es justamente una muestra de amor, del amor que él tiene por sus hermanos respecto a la carne, por su linaje respecto a la carne, a su ascendencia, ¿verdad? Entonces, él dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este es el deseo de mi corazón, que mi pueblo sea salvo. Entonces,
Él muestra que su corazón está unido al corazón de Dios. Dios dice lo que pedimos conforme a su voluntad, Él lo hace. Él responde esas oraciones. Entonces, nos hace pensar que Dios no está rechazando a nadie y que Dios no está menospreciando a nadie y que Dios no está alejando de sí a nadie. Todo lo contrario. Si uno piensa en la Escritura, nos enseña en Ezequiel que Dios dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces Dios me dice claramente, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que el impío se vuelva de su camino. Yo quiero que el impío deje su camino de pecado, que deje de hacer el mal y que aprenda a hacer el bien. Entonces, Dios anuncia el Evangelio al mundo por medio de su iglesia, llamando a todos a que se arrepientan, o sea, que vuelvan de su camino. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, literalmente es un giro de 180 grados y es un cambio de mente y de corazón, reordenando todos los pensamientos y el camino de tenerlos para nosotros mismos, dirigirlos hacia Dios. Entonces, literalmente es, uno va hacia allá y el arrepentimiento hace que uno gire 180 grados y vaya hacia allá. Cuando iba hacia allá, y esto pónganlo en cualquier dirección, pero este es el sentido, uno iba hacia allá, eso representa que va de espaldas a Dios, negando a Dios, sin importar lo que Dios dice, entonces va hacia allá, separado de Dios, alejándose de Dios. Pero fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo, eso nos trae el arrepentimiento, giramos, nuestro corazón es cambiado por Dios, nuestra mente se reordena, se reorganiza, se reorienta hacia Dios. Entonces ahora caminamos cara a cara con Dios, con los ojos puestos en Cristo, en su gloria, dependiendo de su guía, de su palabra, de su voluntad. Eso es el arrepentimiento. Entonces Dios dice, como creador, como Dios, como juez, dice, yo los creé, vengan a mí, dejen ese camino y vuelvan a ser a mí. Ese es un llamado que Dios hace a todos los hombres en todo lugar, como dice Hechos 17:30. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que vuelvan a Él. Y lo dice porque ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a todas las personas. Entonces, Él anuncia honesta y sinceramente, miren, hay un juicio, pero yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que el impío se vuelva de su camino y les muestro esta buena voluntad, como anunciaban los ángeles en la alabanza en el nacimiento de Cristo allí en Belén. Buena voluntad para con los hombres. Yo les muestro mi buena voluntad, les muestro el amor al enviar a Cristo para rescatarlos de ese camino, a enviar a Cristo para que hagan lo que ustedes no podían hacer y que así ustedes puedan ser salvados y puedan ser rescatados de ese camino que los lleva a la perdición. Dice Proverbios 14:2, el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces uno se autoengaña pensando que este camino lo lleva derecho hacia lo que quiere. Y Dios le dice, tú piensas que ese camino es derecho, pero vos ves las cosas desde acá abajo y así cortitas. Ahora, el que conoce todas las cosas y el que ve todas las cosas, te dice que ese camino que estás siguiendo te lleva a la muerte y a la condenación eterna. Entonces, Dios te dice, por medio del Evangelio, yo no quiero que mueras. Yo no quiero que te vuelvas de tu camino. Entonces quiero que sepas que yo soy justo, que de ninguna manera me tenés por inocente o culpable. Pero te tienes que volver de tu camino y venir a mí. Me tienes que creer. Tienes que creer que existo, que soy tu Dios, que soy tu juez y que he establecido ese día del juicio. Entonces, estás a tiempo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Vuélvete de tu camino. Vuélvete a mí, tu Creador, y pasarás la eternidad conmigo. Entonces, es el corazón de Dios al compartir el Evangelio. Al dar, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Él envía a su iglesia, a sus heraldos, a compartir esa buena noticia. El hombre está condenado, pero Dios muestra esa buena voluntad a través de Jesucristo, muestra su amor y los llama a que se vuelvan y les dice, ustedes no pueden
pero ella lo hizo por ustedes. Crean en Él y serán salvos. Entonces Él le dice, mi corazón, mi anhelo y mi oración a Dios es por su salvación, para que ustedes vuelvan y sean realmente el pueblo de Dios. Entonces, los llama a que se arrepientan y a que creen en Jesucristo, el único Dios verdadero, el único Redentor, el único Salvador, el único justo, el único que puede dar vida y vida en abundancia. Para nosotros, hermanos, orar por la salvación de las personas es estar unidos al corazón de Dios y pedir conforme a su voluntad. Esa es nuestra parte. Después la salvación es de Jehová, pero esa es nuestra parte. Orar a Dios y pedir por la salvación de las almas. Estar unidos al corazón de Dios, pidiendo conforme a su voluntad y proclamando al mismo tiempo su gracia en Jesucristo. Aquí se menciona esta petición por Israel como nación. Lo menciona como el otrora conocido pueblo de Dios, como el que antes se conocía como el pueblo de Dios. Este era el pueblo de Dios, el Israel terrenal. Ahora Pablo, inspirado por Dios, ya dijo en esta epístola, como vimos nosotros, que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo que él les está mostrando es que tanto judíos como gentiles son impíos condenados que solo pueden ser salvados por fe en la obra de Jesucristo. Acá no hay preferencia. Vimos en Romanos 2 que Dios no hace excepción de personas. Para Él todos están en la misma condición y la salvación en Cristo es para todo aquel que cree, sea de los judíos, sea de los gentiles. ¿Por qué? Porque el único requisito es ser un pecador condenado. Y eso somos todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es maravilloso, hermano. Porque entramos todos ahí. Eso es una buena noticia. Porque no estamos restringidos. No estamos restringidos. No dice que vino a salvar a los rubios y de ojos celestes, a los morochos de ojos marrones, a los gordos, a los flacos, a los ricos, a los pobres. No dice que vino a salvar pecadores. Y eso es lo que somos. Y por eso tenemos esperanza. Porque la obra de Cristo es perfecta y suficiente. Entonces, ese es el verdadero pueblo de Dios. Y la única forma de ser salvado es por fe en la obra de Jesucristo. Como era en el principio allí, cuando fue el hombre echado del muerto, y se le anunció la simiente de la mujer, el Salvador prometido por Dios. Como es ahora y como será siempre. La salvación es solamente por gracia y por fe en la obra de Jesucristo. No hay dos caminos de salvación, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni otras posibilidades. Solamente por fe en la obra de gracia de Jesucristo. Pero, hermanos, el Israel terrenal, el pueblo judío, estoy compartiendo esto porque es el contexto de este texto y la razón por la que lo dice y para sacar el provecho que tiene para nosotros. El Israel terrenal tomó su linaje, su descendencia. Nosotros somos hijos de Abraham, le decían a Jesús. ¿Recuerdan? Dios le dijo, Dios le dijo, que si quería podía levantar hijos a Abraham debajo de las piedras, ¿verdad? Podía ser así. Entonces ellos tomaron su linaje, tomaron su religión, tomaron sus fiestas, sus rituales, sus sacrificios, su tenencia de la ley, como méritos. Ellos lo tomaron como un mérito, como una obra que les ganaba el favor de Dios, como un mérito para estar bien con Dios y no ser así como los demás. Eso produjo en ellos jactancia y orgullo que llevó a menospreciar a los demás. Ellos llegaron a poner su confianza en sus obras, en cómo ellos vivían, en su apellido, en quiénes eran sus padres. Llegaron a poner su confianza en el cumplimiento de la ley, en los sacrificios, en sus diezmos, etcétera, 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 todas las cosas que ya hemos mencionado. Ellos pusieron su confianza en todo lo que ellos podían hacer. Y eso se volvió, como dije antes, una jactancia. Que en realidad
los separó de Dios, no los acercó a Dios, los separó de Dios y encegueció su entendimiento para que no les resplandezca por el Evangelio la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo vino, ellos no lo reconocieron. Ellos no lo reconocieron. Estaban esperando un Mesías a su medida. Un Mesías que venga a rescatar a aquellos que se portaron bien, que hicieron lo que Él les mandó y lo iban a venir a rescatar porque ellos se lo merecían. Entonces pensaron que este Mesías iba a venir, iba a matar a todos los enemigos y que los iba a exaltar a ellos sobre todos los demás y que así iban a reinar por siempre. Pero ellos lo estaban pensando esto en una forma totalmente terrenal y como un mérito de sus acciones. Ese era su pensamiento. Por eso cuando Cristo vino, ellos no lo reconocieron, no sabían quién era. Hermanos, Dios siempre ha tenido un solo pueblo, y es un pueblo espiritual y eterno, creado por su sola gracia en Jesucristo, desde antes de Abraham y después de Abraham. Es un solo pueblo. Ahora, Dios tenía que cumplir sus promesas. Por eso claramente Pablo va diciendo esto a lo largo de la epístola. Mire el capítulo 2. Un pasaje bien conocido para nosotros. Capítulo 2 de Romanos, los últimos 2 versículos, dice así. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hace referencia a la ley, pero hace referencia al sentido espiritual de la ley, no a la fría letra de la ley, como veremos a continuación. Por eso dice que la verdadera circuncisión es la del corazón. No era una circuncisión hecha con manos en la carne, como una distinción externa, sino que el verdadero judío, la verdadera nación de Dios, el verdadero pueblo de Dios, es aquel que Dios circuncida su corazón, que quita el corazón de piedra y le da un corazón de carne, un corazón vivo. Ese es el verdadero judío, dice la palabra. Claramente, no es que lo estoy alegorizando o que lo estoy diciendo de otra manera, no, es lo que dice el texto. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, el que está confiando en su linaje, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso era su jactancia. Ustedes no son judíos, sino que es judío el que lo es en su interior. Y acá habla de la parte espiritual. Recuerden que estaban muertos en delitos y pecados. Y esa circuncisión es sacar esa muerte espiritual y darnos vida por medio de un nuevo corazón. Eso es lo que representa el nuevo corazón, lo que representa la regeneración. Entonces, ese pueblo espiritual, que es el pueblo que siempre ha sido el pueblo de Dios, dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. No en la fría letra de la ley, sino que es un nacimiento espiritual. Es algo espiritual que nos enseña la palabra. Es el entendimiento espiritual de la Escritura, no solamente la fría letra, que hasta un incrédulo la puede leer y copiar y poner en práctica, sino que habla del sentido espiritual, porque ese sentido espiritual apuntaba hacia un solo lugar. En el capítulo 3, versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando como judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Ven que no hay diferencia? Como judíos no somos mejores que los gentiles. Todos estamos bajo pecado. Estamos en la misma condición. Ahora ustedes se jactan de que Abraham es su padre. Capítulo 4, versículo 16 dice así. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. ¿Recuerdan lo que vimos ayer? Si es por fe, es por gracia, porque si es por fe, no es por obras. Entonces es solamente por gracia, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo. Entonces dice, por tanto, es por fe, para
que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces muestra un linaje espiritual, un linaje que es por la fe, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, se llamaba Abraham, y Dios le puso Abraham. Antes era padre, ahora es padre de mucha gente. Entonces, delante de Dios, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La obra espiritual de Dios, la primera resurrección espiritual. Los muertos, de aquí es ahora cuando los muertos oirán mi voz, dijo Jesús en Juan 5, como se nos compartió el otro día. Y cuando oigan mi voz, resucitarán. Habla de la resurrección espiritual. Entonces en el capítulo 9, avanza un poco más con esto y vuelve a decir que el judío no es judío. Mírenlo, capítulo 9, versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, sencillamente es una locura, porque dice, si es un descendiente de Israel, ¿qué es? Israelita. Pero acá claramente se ve que él está hablando en dos sentidos, no solamente el terrenal, sino el espiritual. Entonces está llevando su confianza terrenal de su linaje, lo está llevando a la verdad espiritual. Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo el que desciende de Israel, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces la verdadera descendencia no es la terrenal, sino la de la promesa. Y la promesa que se le había hecho en Isaac no era por Isaac, era por la simiente que es Jesucristo. Él es el hijo de la promesa, no Isaac. Entonces, él muestra esta diferencia entre la realidad terrenal y la espiritual. Dios no está desechando a nadie, sino que Él está hablando lo que habló desde siempre. Está llamando a que crean en Él, no por lo que pueden hacer, sino por lo que Dios ya hizo. Israel erró el camino al aferrarse, mis hermanos, a la fría letra de la ley como un método para salvarse, y no comprendió, Israel no comprendió de qué se trataba. No comprendió el testimonio que Dios estaba dando a través de ellos. Dios tomó a Israel como un canal para dar su testimonio al mundo. Entonces, aquí mismo en el capítulo 9, pero ahora los versículos 1 al 5, dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que le está llamando a Dios como testigo de lo que pasa en su interior, que él está contando. Uno podría decir, sí, esas son solo palabras. Entonces él dice, no, yo digo verdad, mi conciencia da testimonio delante de Dios. Estoy diciendo esto delante de Dios, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea, él tiene una tristeza profunda y un dolor continuo en su corazón por ver a su familia en la carne confiada en que era el pueblo de Dios, y verlos, como dijo Jesucristo, hechos 2 veces hijos del infierno, y ver que su camino en esa confianza lo llevaba directamente a la muerte. Y él tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón por esta situación que ellos estaban viviendo. Por eso en el día dice que su anhelo y su oración a Dios es por salvación para ellos. Y va más allá, porque él explica algo que él desearía hacer para que ellos puedan ver la verdad. ¿No les pasa a ustedes, mis hermanos? Cuando vemos a nuestra familia, a aquellos que amamos, que queremos y que quisiéramos que ellos crean en Cristo, y que les hablamos y vemos que parece que no entendieron, que hablamos en otro idioma, y que en algún momento
hasta quisiéramos tener esa capacidad de poder abrir la cabeza, de una forma buena lo digo, y de tratar de meterles la verdad adentro para que ellos crean. Bueno, nosotros no podemos hacer eso, pero Dios puede obrar donde nosotros no obramos, y Dios puede cambiar el corazón que nosotros no podemos cambiar. Entonces Él va más allá y dice, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, yo desearía ser un maldito apartado y separado de Dios por toda la eternidad, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él lo que está diciendo es eso. Yo quisiera poder abrirle la cabeza, meter la verdad adentro. Y lo dice con su propia vida, dice, yo preferiría estar separado de Dios si eso garantizara que todos mis hermanos se arrepentirían y volverían a Dios. Eso es lo que él está expresando. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y dice esto, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto me hace acordar a Jesús hablando con la mujer samaritana, diciéndole, la salvación viene de los judíos. Es exactamente lo mismo. Como dice aquí, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Exactamente lo mismo. La salvación viene de los judíos. Y él dice, ustedes no están viendo que Dios los escogió a ustedes como un canal para manifestar las glorias venideras de Jesucristo. Aquellas cosas que los profetas y los que nos precedieron anhelaban mirar y que no podían. Pero son cosas que estaban anunciando para nosotros que hemos llegado a la vida después de la venida de Cristo y donde todos los misterios fueron revelados por los santos apóstoles y profetas y nos permiten interpretar correctamente la Escritura y ver la ley como lo que realmente es. No se vieron, como dije antes, como un canal que anunciaba y por el cual se cumplían las promesas de Dios. No se vieron como un canal para proclamar la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, cosa que sí hicieron los profetas, cosa que sí hicieron todos aquellos que escribieron el Antiguo Testamento. Es como cuando Moisés dijo, profeta como mío levantará el Señor, a él oiréis. Estaba hablando de Cristo. Y así, una y otra vez, se fue escribiendo de él en cada libro de la Escritura. Entonces, al ellos quedarse con la fría letra de la ley y no poner su fe en esa justicia que la ley estaba anunciando, ellos se volvieron, entre comillas lo digo, fervientes religiosos que usaron la verdad de Dios para su propia jactancia, cumpliendo, mis hermanos, otra vez entre comillas, con las formas establecidas, pero sin entender su significado, sin saber que no se trataba de ellos, sino que siempre se había tratado de Cristo. Siempre se trató de Cristo. Hemos visto esto cuando estábamos estudiando interpretación. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Cristo dijo eso, el Nuevo Testamento no había sido escrito. Él se estaba refiriendo a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, lo que también se menciona en la palabra como la ley de los profetas. Y él dice, a ustedes les parece que ustedes tienen la vida eterna en la ley, y por eso ellos querían el cumplimiento de la ley. Dice, pero ellas están para dar testimonio de mí, para anunciarme a mí. Se trataba de mí, siempre se trató de mí. Por eso en el versículo 2 de nuestro texto, en Romanos 10, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, no conforme al verdadero conocimiento. Ciencia, conocimiento, ustedes no pueden discernir. Ese es el problema. Entonces yo les doy testimonio de que ustedes tienen celo de Dios, pero es un celo humano.
Y cuando hablamos de Pablo, hablando del celo de Dios, es alguien que sabe de qué está hablando. Él da su testimonio de conversión 3 veces en Hechos, pero miremos 2 de ellas, en Hechos 22, por ejemplo. Los versículos 3 al 5, él lo pronuncia de esta manera. Hechos 22, versículos 3 al 5, dice así: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido en los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Dice, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él se muestra a sí mismo en su linaje judío y se presenta como lo que él era antes de Cristo, celoso de Dios. Perseguía, dice, yo este camino, cuando habla de este camino era de perseguir a la iglesia, de perseguir a todo lo que se invoque en el nombre de Cristo. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Y luego relata su conversión cuando lo ve a Cristo. Ahora, una esto con sus palabras en Hechos 26. Hechos 26. Hechos 26, él también está dando un testimonio, ahora ante el rey Agripa. Y dice en el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ese era su servicio a Dios, ese era su celo por Dios. Yo ciertamente había creído mi deber, o sea, mi tarea, mi servicio, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, celoso de Dios. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Sí, hermanos, estamos hablando del apóstol Pablo. Saulo de Tarso tenía ese celo por Dios y ese furor contra Cristo. Y él lo creía su deber, su celo de Dios. Ahora, el celo de Dios que los judíos tenían no era conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque según ellos, su aplicación de la ley lo que producía era odio, muerte, violencia, imposición de la religión por la fuerza, orgullo, jactancia y desprecio a los demás. Ese no es Dios, mis hermanos. Y el Evangelio de Jesucristo es un reflejo de la gloria de Dios. Y ese no es Dios. La palabra no enseña eso. El testimonio de las Escrituras es contrario a lo que ellos estaban mostrando con sus vidas y con su interpretación de la ley. O sea, lo que ellos hacían era todo contrario a lo que Dios anunciaba en su ley, a aquello que apuntaba a Cristo. Dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A eso apunta la ley, a amar a Dios con todo el ser. Pero también dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Recuerden que los cristianos que perseguían eran hijos de su pueblo convertidos. Si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso es lo que la ley produce. Produce amor, amor hacia el otro. En el amor se cumple la ley. Y eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando nosotros lo aborrecíamos, Él dio su vida por nosotros. Él amó a sus enemigos. Él no guardó rencor. No guardó ningún reproche. Al contrario, los cargó sobre Él. Los pagó en la cruz del Calvario. Los quitó de en medio y nos salvó por pura gracia. Esta ley, en su sentido espiritual, apuntaba a revelar el carácter y la justicia de Dios. Es una ley que apuntaba al único que podía cumplirla. O sea, las Escrituras dan testimonio de mí. Las Escrituras apuntaban a Cristo porque era el único que podía llevar a cabo y cumplir
cumplir con todas las demandas de la ley, viviendo de una forma perfecta. Una ley que apuntaba a Jesús como la manifestación de la justicia de Dios. Entonces, primero la ley, y cuando vino Cristo, Él manifestó esa justicia de Dios al cumplir con toda la ley. Yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Es para eso que vino Cristo. Versículo 3 del capítulo 10 nos muestra cuál es la condición del corazón. Romanos 10:3 decía, pero no conforme a ciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ignorando, esto me hace acordar cuando Pedro dice, estos ignoran voluntariamente, ¿no? Que en los tiempos antiguos fueron hechos los cielos con la palabra de Dios y el diluvio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá es exactamente lo mismo, porque esta es una ignorancia voluntaria. O sea, ellos no lo querían ver. Ellos tenían en sus manos la ley, tenían la responsabilidad de estudiar la ley, de conocer la ley, de proclamar la ley. Y ellos voluntariamente ignoraron el sentido espiritual de la ley, la verdadera interpretación de las Escrituras y el verdadero propósito. Porque ignorando la justicia de Dios, que se estaba revelando en las Escrituras, y procurando establecer la suya propia, no sean sujetados a la justicia de Dios. Estaban tan enceguecidos en mostrar su propia justicia que no podían ver que la ley estaba hablando de la justicia de Cristo, aquel que habría de venir para salvarnos. Un pueblo que dice ser de Dios, pero que realmente no lo conoce. Como cuando Cristo le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Cualquier semejanza con la realidad de las iglesias hoy día es pura coincidencia. Hoy en las iglesias es más importante las reglas que ponen los hombres que lo que Dios dice en su palabra. Es más importante la justicia propia, el orgullo y ser mejor que los demás, o tener más que los demás, que la gloria de Cristo y la exhibición de su justicia. Lo mismo hacían ellos. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, me honran en vano, están perdiendo el tiempo. Su honra, la forma en que me están honrando, es una pérdida de tiempo. Miren, mejor usen su tiempo para otra cosa, porque es una pérdida de tiempo y encargar condenación. Y en vez de enseñar el espíritu de la ley, están enseñando reglas, mandamientos de hombres, y los enseñan como si fueran doctrinas, como si fuera lo que yo digo, dice Dios. Pasa en las iglesias, uno llega a las iglesias y dice, ¿y por qué hacen esto? Ah, el pastor fulano de tal, el tal querido pastor nos enseñó así. Ah, él les enseñó así. ¿Y por qué les enseñó así? No tenemos ni idea, pero él les enseñó así, entonces lo hacemos así. Y esto también, y esto también. No sabemos qué dice la Escritura, pero Él nos enseñó así, entonces debe estar bien, porque Él es el ungido de Jehová. No, hermanos, el único ungido de Jehová es Jesucristo. Y la única enseñanza válida es la de Jesucristo. Y si lo que hacemos o vivimos o decimos no está basado en lo que dice Jesucristo, es en vano. Totalmente en vano. Totalmente en vano. No existe tal cosa, mis hermanos, como un pueblo de Dios sin un corazón que conoce a Dios. Un pueblo que honra a Dios, pero su corazón está lejos de Él. No existe tal cosa. No hay justicia fuera de la justicia de Cristo. Y querer imponer la propia es negar a Dios, es negar a su Hijo, es negar el Evangelio y estar marchando suavemente, sedado por los logros religiosos, hacia la condenación eterna. Cristo se lo dijo a los fariseos en Mateo 23. Recorréis cielo y tierra para ser un prosélito, y cuando lo hallás, lo hace 2 veces hijo del infierno. Porque no solamente es hijo del infierno, sino que ahora, por medio de esta falsa religión, como pasa en las iglesias, está convencido de que no lo es. Está convencido de que va al cielo. Porque hombres que enseñan como doctrinas mandamientos de ellos mismos, métodos y costumbres, los han convencido de que porque un día hicieron algo, entonces son hijos de Dios y van a ir al cielo.
hacia la condenación eterna. ¿Por qué? Sería la pregunta. Versículo 4 dice así, en modo de respuesta. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando se usa la palabra fin, no se usa en el sentido de algo que termina. Algunos interpretan este texto como que la ley ya no vale más. La ley ya no sirve más. Y no es lo que significa. Una palabra que también se puede traducir acá y que nos ayuda a entender mejor el concepto es propósito o meta. Propósito o meta. Que en la palabra original son sinónimos de fin. ¿Sí? Cuando uno habla, uno dice, bueno, este es el fin, hasta acá llegamos, se terminó. Eso es un final. Pero cuando uno dice, el fin de esto que estoy haciendo es tal cosa, está hablando de ese fin como un propósito. O sea, estoy haciendo esto para lograr aquello, o para llegar a aquello, ¿verdad? Esa es la forma en que está acá la palabra fin. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley, la meta de la ley, es manifestar a Cristo, es mostrar a Cristo, es anunciar a Cristo, es proclamar a Cristo, es manifestar la justicia de Dios. Es el propósito de la ley. La mejor explicación que encuentro para esto, mis hermanos, está en el libro de Gálatas, el capítulo 3. Es un pasaje precioso que nos llevaría un tiempo de estudiarlo, pero quiero que lo leamos y que tomemos los conceptos generales para ver la explicación sobre el otro pasaje. Aunque en sí mismo el otro está explicado, pero no nos olvidemos de ese principio que las Escrituras interpretan las Escrituras. Entonces, versículo 19 del capítulo 3 dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la ley terminó, ¿para qué sirvió? ¿Verdad? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. El mismo pensamiento, ¿no? Dios nos libre de este pensamiento. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, o sea, encerrados por la ley. Recuerden que la ley encerró todo bajo pecado, vimos en Romanos. Entonces, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, estábamos muertos en delitos y pecados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley fue nuestro ayo, fue esa nodriza que, siendo niños, en nuestro modo de pensar, nuestro entendimiento, nos llevó, por la convicción de pecado, nos llevó a poner la fe solamente en Cristo. La ley está para mostrarnos que nosotros no tenemos ninguna esperanza en nosotros mismos. Entonces la ley nos fue llevando tiernamente a mostrarnos el amor de Dios y su justicia revelada en la obra de Jesucristo. Cuando habla de un ayo, habla de ternura, habla de cuidado, habla de algo que se hace con amor. Y este ayo, la ley de Dios, que nos parece dura, en realidad es tierna, es amorosa, porque nos está mostrando la verdad, nos está mostrando nuestra condición, nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad, y lo está haciendo con amor, porque la ley está apuntando a Cristo para salvación de nuestras almas. Por eso dice el texto, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, al Mesías prometido, al Salvador prometido, a fin, otra vez, el mismo uso de la palabra, con el propósito de que fuésemos justificados por la fe. Con el propósito de que fuésemos justificados por la fe.
venida de la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, somos justificados por la fe en Cristo, entonces ya no podemos depender de las obras de la ley para alcanzar la salvación o para ser aceptos o más aceptos delante de Dios. ¿Me explico, hermano? Hasta ahí. Y aquí en Romanos 10, Pablo lo explica de esta manera. Volviendo a Romanos 10, el versículo 5, va a explicar lo que acaba de decir. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, y para ser justificado en Cristo. ¿Por qué? 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la justicia que es por la ley, si uno quisiera justificarse por la ley, lo que Moisés escribe es, el hombre que cumpla con todas estas cosas, entonces vivirá. Lo que es imposible para los hombres. ¿Por qué? Como dice Gálatas también, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es una maldición, ¿por qué? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, dice el texto, en todas, bien resaltado, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si pensás que vas a vivir por cumplir las obras de la ley, por tus propias obras, entonces estás bajo maldición, porque no vas a cumplir todas. De hecho, ya las quebrantaste. Y como dijimos, aunque te lo propongas ahora, cumplir con todas, ya lo quebrantaste, ya eres culpable delante de Dios. Pero hermanos, eso sería verlo con dureza, si al mismo tiempo la ley no nos estuviera apuntando, mostrando a Cristo como el que cumplió todas esas cosas para salvación a todo aquel que cree, para la justicia de Dios, para que su justicia sea exaltada. El que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Y mañana va a hablar el pastor Cristian de esto en profundidad. Porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:18. El justo vivirá por la fe. El que es declarado justo por la fe va a vivir por esa fe. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Entonces, la explicación de los versículos 6 y 7, que nos va a llevar otra vez a la ley. En contraposición a esto, ¿no? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que sería la justicia por la ley. Pero, contraposición, la justicia que por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esto es maravilloso, hermano. Nosotros debemos disfrutar de estas cosas. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está haciendo, inspirado por Dios, es interpretar para nosotros un pasaje del Antiguo Testamento, mostrándonos no solamente la fría letra de la ley, sino mostrándonos el espíritu de la ley que apuntaba a Cristo. La correcta interpretación de las Escrituras en Cristo. Acompáñame por un momento de Deuteronomio, capítulo 30. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 30, Pentateuco, escrito por Moisés. Dice así en el versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Fíjese lo que dice. Perdón. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos.
Entonces, Pablo nos está mostrando que estas palabras, el fin de estas palabras, el propósito, era mostrarnos la obra de Cristo. Entonces le da la correcta interpretación. Dice, no está en el cielo para que diga quién lo traerá por nosotros. Y aquí en Romanos 10, si lo guardan, él dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Fíjese la interpretación. Esto es para traer abajo a Cristo. No quieres hacer la obra de Cristo. Nosotros no podemos traer abajo a Cristo. Él descendió voluntariamente. Eso es lo que está representando el texto. El descenso de Cristo, de la gloria, y tomar forma humana y hacerse siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvar. Y después habla de la resurrección de Cristo, cuando dice, o quién descenderá al abismo, hablando del mar como un abismo que debe ser cruzado. Ese abismo en Cristo es cuando Él desciende a lo más bajo, en la cruz, a la humillación máxima, y sufre en nuestro infierno por nosotros, al morir bajo la ira del Padre, recibiendo nuestro castigo eterno. Y dice, descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea que ese, quien descenderá al abismo, estaba hablando acerca de la resurrección de Cristo, quien resucitó para nuestra justificación. Amén. Qué maravilloso, hermano. La correcta interpretación de las Escrituras, viendo que siempre se trató de Él, que la ley apuntaba a Él. Dice así, esto es para nosotros, esto es lo que significa, deja de orar, deja de esforzarte, deja de intentar. Cristo ya hizo todo lo que no podías. Cristo descendió, padeció, murió, fue sepultado y resucitó. Jesús es la justicia de Dios y la justicia de todo aquel que cree. Y ahora, siguiendo en Romanos, versículos 8 al 10, dice así, más, o pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa por salvación. ¿Qué es lo que está diciendo acá, hermano? Sigue interpretando Deuteronomio. Nos está dando un método para salvación. Nos está dando un método para orar. Lo que está mostrando es la interpretación del pasaje. Lo muestra de esta manera. Lo muestra de esta manera. Volviendo a Deuteronomio 30:14, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y ahora volviendo a Romanos, vemos cómo toma esto. Más, ¿qué dice? O sea, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el texto? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que lo cumpla, ¿verdad? Y entonces lo interpreta y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, como decía, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, ¿verdad? Entonces dice, que si confesares con tu boca, la boca como medio por el cual se exterioriza lo que uno cree en el corazón, que Jesús es el Señor. O sea, si reconocieres que Jesús es Señor, es Dios sobre todas las cosas, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, fíjense cómo lo está uniendo con las dos cosas de antes. Dice, si creyeres que Jesús es el Señor, o sea, si creyeres, cuando decía, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Jesús es el Señor, ese hombre llamado Jesús, que vivía en Nazaret, es Dios hecho hombre. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, ese no era nada más que un hombre, sino que era Dios mismo, y que descendió con un propósito específico, y que era morir en la cruz. ¿Para qué? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es como dijimos, entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Entonces, cree en el corazón para justicia. Por eso luego va al orden correcto.
Porque con el corazón se cree para justicia. Nosotros creemos en el corazón. Jesús murió y resucitó para salvarnos. Que siendo Dios se hizo hombre, murió y resucitó para salvarnos. Entonces creemos esta verdad en ese corazón nuevo que Dios nos da, en ese corazón circuncidado, en ese corazón regenerado. Y con la boca se confiesa para salvación. Porque si eso es verdad en tu corazón, se va a hacer público. No va a haber temor, no va a haber vergüenza, ni de confesarlo, ni de vivirlo. Y no importa que haya riesgo. En esta época en Roma, el Señor era el César. Y si alguien decía que había otro Señor, otro Quirios o Curios, si alguien decía que había otro Señor, entonces la sentencia era morir. Si no se arrepentía de eso, tenía que morir. Entonces dice, si vos crees en tu corazón que dice Jesús era Dios hecho hombre, pagando por tus pecados y resucitando para justificarte, lo vas a confesar sin vergüenza con tu labio, con tu conversación, con tu conducta. Lo vas a vivir, tu vida va a mostrar que Jesús es el Señor. Un corazón regenerado. ¿Dónde hablar del corazón regenerado, del corazón circuncidado? También en Deuteronomio 30, versículo 6, que dice: y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Estaba hablando, hermanos, el mismo idioma. Dios le va a decir a Moisés, un poquito después en el libro de Deuteronomio: mira, yo sé que este pueblo se va a olvidar de mí, se va a ir tras dioses ajenos, me va a hacer enojar, se va a apartar, yo sé. Pero la mira no estaba puesta en ese pueblo, estaba puesta en Cristo, como salvación de todos los que creen en él. Entonces dice, vos no vas a poder, entonces yo voy a circuncidar tu corazón. Y el texto dice, para que ames a Jehová tu Dios. ¿Se acuerdan? No solamente Él nos lleva a creer, sino que Él nos ama primero para que nosotros le amemos a Él. Y el amor a Dios es guardar su mandamiento. Y el texto dice, para que ames a Jehová tu Dios y para que haga lo que Él te manda, para que cumpla su mandamiento. Esa, mis hermanos, es la interpretación que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos está dando en Romanos 10, de Deuteronomio 30. Y nos está mostrando que el propósito de esta ley, de todo lo que se escribió, era apuntar a Cristo. Él era la meta. Él es la manifestación de la justicia de Dios para todo aquel que cree. El versículo 9 dice, pero con el corazón se cree para justicia. Un corazón regenerado. Según este mismo libro, el verdadero judío, la circuncisión del corazón, por la fe en el corazón, por la fe en nuestro corazón, en Jesucristo, es justificado. Y luego es proclamado por la boca, por una confesión viva, por una conducta reorientada hacia Dios. Por eso dice, con esto termino, versículos 11 al 13, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia, otra vez, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Los que hemos invocado el nombre del Señor para salvación, y Dios nos ha salvado y ha hecho la paz con nosotros, hoy podemos dar testimonio de que esto es verdad. Amén. La promesa sigue vigente. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar significa adorar. Porque para invocar el nombre de Cristo hay que creer en Él. Hay que creer en Él. Hay que creer en aquel que es predicado, anunciado por la Iglesia de Dios. Se predica que Jesús es el Señor. Hay que creer en ese nombre.
Y si uno cree que Él es el Señor, entonces va a clamar a Él, va a invocar y le va a decir, Señor, sálvame. Y la promesa es que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú hoy invocas el nombre del Señor, Dios es fiel a su palabra, a su promesa, y que no quiere la muerte del impío. Si tú invocas el nombre del Señor hoy, Él te dará vida eterna. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cree y será salvo. Confiesa y muestra con tu vida que Jesús es el Señor. Cristiano, vive para tu Señor. Él es el fin de la ley. Él es nuestra justicia delante de Dios. Amén. Vamos a ver. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu ayuda. Gracias por Cristo. Solo por Él es posible. Perdona, Señor, mi flaqueza y mis torpezas. Y bendice tus palabras. Llévala como solo tú puedes hacer, para que haga la obra a la que le has enviado en este momento. Riega la tierra y que dé fruto. Fruto de gracia, Señor, para salvación del que cree en ti. Salva en medio nuestro. Transforma esa vida, para que te mire cara a cara y nunca más te abandone. Hasta que vengas o hasta que vayamos a ti. Gracias, Señor, por todo. Ayúdanos a vivir como es digno de tu nombre y de que sea nuestro Señor. Ayúdanos a orar. Lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria.